Marcela de López es pastora de la red de jóvenes en la Iglesia de la Fraternidad Cristiana. Sirve con pasión en el acompañamiento y la guía de nuevas generaciones. Es psicóloga, madre de 4 hijos y dedica su vida a su familia y al servicio de las personas. Bienvenidos a Cristianamente, donde la fe se piensa y se vive. Mi nombre es Evelyn y mi esposo Ricky y tenemos el privilegio hoy de tener una conversación con Marcela acerca del tema que nos convoca. Y este tema del día de hoy es el problema de una crianza distante. Y vamos a estar platicando entonces hoy y haciendo unas preguntas para poder conocer un poquito acerca del tema. Vamos a comenzar con la primera, Marcela. ¿Cuándo un padre deja de criar y empieza simplemente a dejar que su hijo se forme solo? Cuando la desconexión aparece. En ese momento, cuando el Espíritu Santo, hablando cristianamente, cuando el Espíritu Santo ya se empezó a alejar de ti, como querrás llamarle, porque tú no le estás escuchando, ahí existe una desconexión. Porque el Espíritu Santo siempre está, pero uno es el que no quiere escuchar. Entonces, en ese momento es cuando dejamos a nuestros hijos ir, ¿verdad? ¿Qué pierde un padre cuando nunca entra al mundo cultural de su hijo? ¿Qué pierde un padre? Pierde mucho, pierde toda la vida de su hijo, pierde experiencias, pierde amor que pudo haber dado y sin esperar recibir, porque lo tenemos de nuestro papá, Dios, ¿verdad? De nuestro Dios. Él es el que provee ese amor y en ese momento el padre pierde la cultura que su hijo está viviendo. Porque el Señor nos provee, Él nos guía a toda verdad y Él es el que dice, este es el camino. Si lo tenés a Él, lo tenés todo y Él te guía a toda verdad. En ese momento que hay desconexión y no tenés acá, estás separándote del llamado al cual el Señor te envió. ¿Por qué darle libertad a un hijo sin acompañamiento ni criterio no es neutral, sino una forma de renuncia? Porque lo podemos leer en la Biblia. Lo podemos ver en Efesios 6:4. Y Él nos manda, si no, críenlo según la disciplina e instrucciones del Señor. O sea, no es una si querés, sino que. Por eso. Y esta última en esta primera serie, en una oración, Marcela, ¿qué mentiras se dicen los padres para justificar una crianza cómoda pero desconectada? No tengo tiempo. Wow. Esa es una respuesta muy concreta y creo que es una excusa que muchos padres hemos usado, me voy a incluir, porque usamos eso, ¿verdad? El mundo en el que vivimos ahora es un mundo tan acelerado que puede darnos esa excusa fácilmente y no nos puede tiempo. perder. Sí. Él tiene que aprender solo, no tengo tiempo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de esta crianza o el problema que hay en una crianza distante, tendríamos, obligatoriamente ver cuál es la respuesta. O sea, cuál es la respuesta cristiana, cuál es cristianamente qué deberíamos de hacer, ¿verdad? Y rondando alrededor de esto, ¿cómo se ve una presencia sana, firme, cercana, activa, sin caer en control obsesivo? Porque podría ser que nos volvamos lo que típicamente se oye como el padre, que es helicóptero, ahora decimos padre dron. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, creo que si llegamos a entender con claridad y tenemos de verdad nuestros ojos bien puestos en Cristo, vamos a entender que Dios nos ama. Yo debo de amar. Es algo implícito, es algo que se da. Entonces yo amo, Él me ama, yo amo. Entiendo que Él dio su vida en la cruz, me perdonó, yo perdono. Entonces, tener claro esto primero en nuestros corazones y entendiendo que debemos de ser constantes, debemos de poner reglas claras a nuestros hijos. Las reglas claras no pelean, no compiten con nadie. Tener rutinas en nuestras vidas crea orden, crea que todo fluya en casa bien. Pedir ayuda si necesitamos, correr ayuda. No estoy diciendo que soy débil.
necesito ayuda, cuando uno reconoce con humildad que necesita ayuda, acercarse a alguien. Los papás necesitamos poner límites claros en nuestros hijos. Amar con el amor que el Señor nos ha dado. Perdonar con el que Él nos ha provisto y rendirnos a Él, imitar a Cristo. Y pareciera bastante fácil, ¿verdad? Pero es una contrapropuesta a esto que estamos viendo, que es una distancia, ¿verdad? Hablábamos un poquito acerca de cómo se ven, ¿verdad? Cómo hay jóvenes que están sufriendo, cómo hay niños que están sufriendo esa lejanía de papá y mamá. Y tiene mucho que ver con la última respuesta a través del bloque anterior, y es que la excusa número 1 es no tengo tiempo. Y es interesante porque al final el amor se modela a través de dar tiempo. Nosotros no podemos amar y al mismo tiempo decir no tengo tiempo. Por supuesto, ahora en este tiempo se ha hablado muchísimo, y más hace unos años, Marcela, comenzó un movimiento que decía, es que no se trata tanto de cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. Nunca estuve de acuerdo. Y muchos cayeron en esa trampa de decir, sí, es cierto, es mejor la calidad de tiempo, pero nosotros siempre hemos sido abanderados de estar diciendo, para que sea calidad, tiene que haber también cantidad. No existe esa forma de decir, estoy dando buena calidad de tiempo, pero no estoy invirtiendo tiempo en eso. Y ¿sabes qué? Entiendo, porque la vida misma nos lleva a trabajar. Es la forma en la que debemos de proveer a nuestras familias, y es un lenguaje de amor también, es la provisión. Y el Señor también, por supuesto, que tenemos que trabajar. Pero si llevamos una organización, una estructura en casa, no pelea con el tiempo. Cuando yo llego, me desconecto de lo que hice en el resto del día, estoy entrando a casa. Y te lo digo porque me ha pasado. Claro. Yo he llegado a casa con cosas cargando, ¿verdad? Tal vez con alguna molestia, aún con el tráfico. Llegas irritado y preferís ignorar, ¿verdad? Y continuar. Pero la verdad es que debemos de quitar toda carga. Y el Señor nos lo dice, que evitemos la ira, el enojo, y nos cuesta. Pero el Señor sabía que nos iba a costar, así que la clave siempre llega a que corramos a Cristo. Y yo creo que es una buena conclusión la que estamos llegando como respuesta a esta paternidad que estamos viendo, esta desconexión, ¿verdad?, entre dos generaciones, porque hay una brecha muy profunda que cada vez se ha marcado más por el tema de la tecnología, podría ser una, o por el tiempo, porque antes nuestros papás tenían más oportunidad de pasar tiempo con nosotros, no necesariamente quizás haciendo una actividad, pero sí estaban. Mientras que ahora la exigencia cultural y la social es estar trabajando para producir, para dar cosas buenas, porque eso se equipara a amor muchas veces, ¿verdad? Entonces, con una respuesta, primero evaluar qué estamos haciendo y no dejarnos ir con la corriente cultural, ¿verdad? Sino nosotros ser esos que establecen la cultura, ¿verdad? No imitar lo que el mundo hace, sino cristianamente decidir qué quiero y qué no quiero. Y sabes que el Señor, como lo dije, nos guía a toda verdad. Amén. Si corremos a Él, Él nos va a guiar a toda verdad. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. O sea, si se la pedimos, Él nos la confía, Él nos guía. Y yo te digo, han habido momentos donde yo no sé qué hacer con mis hijos por la brecha que tú dices, y yo corro al Señor y le digo, Señor, guíame. ¿Qué debo de contestar en este momento? Porque soy humana y me quedo en un límite y yo ya no sé a dónde llegar. Y Él da ideas. O sea, yo me he ido a dormir y al día siguiente encuentro ideas, pero no soy yo. Es provisión del Señor el que da sabiduría, el que da la salida. Ok, contesta esto. Pero no necesariamente tiene que ser así. Tú corres a la Biblia y todo está en la Biblia. Todo se basa en la Biblia. Entonces no busquemos por otros lados, no esperemos que alguien más nos diga qué hacer. Sigamos lo que la Biblia nos dice, lo que Él nos manda a hacer. Y esa es la manera en que vamos a verdaderamente poder llegar a tener eso de lo que estamos hablando. O sea, vivir cristianamente significa tener una mente que en realidad el fundamento
es el Señor. Porque, como decía ahorita Marcela, a mí me gusta mucho porque literalmente en la Biblia encontramos todas las respuestas que necesitamos si realmente queremos encontrarlas. Y esa manera de pensar, porque nosotros tenemos que llegar al entendimiento que somos limitados en cuanto a nuestra manera de pensar. En realidad traemos muy malos patrones, probablemente venimos de un contexto que no era perfecto, entonces tenemos que aprender a pensar distinto. Y por eso es que este tema de ser pasivo es tremendo, porque la pasividad nos lleva a decir, me conformo con lo que tengo. Pero en realidad nosotros hemos sido llamados a subir ese nivel y poder entonces entender que se requiere de intencionalidad para poder permitirle al Señor que seamos transformados por medio de la renovación de esos pensamientos, de esas ideas que tal vez teníamos nosotros o que no tenemos y que las vamos a encontrar a través de la palabra del Señor. Sí, a veces nos metemos en conflictos, ¿verdad? Por decir la verdad. Te metes en conflicto y decís, prefiero no decirle esto a mi hijo porque no solo ya no tengo una buena conversación, si yo le digo esto, ya no voy a poder mantener una buena pues amistad, digamos, pero el Señor no nos llamó a tener eso en este momento, es para guiarlos, para corregir, para instruir en justicia, en su justicia, ¿verdad? Y quizás una forma en la cual nosotros podemos también enfrentar este problema de una crianza distante es enfrentando el tema de ejercer eso que tú llamas, que mencionaste ahorita, nosotros lo denominamos ejercer autoridad, ¿verdad? La autoridad que tenemos en la etapa de niñez y juventud, porque va a llegar un momento en la adultez que esa autoridad va a cambiar completamente, ¿verdad? Ya no vamos a poder determinar a dónde van, en dónde están todo el tiempo, o sea, va a cambiar dramáticamente. Entonces, ahí debe transformarse ya una influencia que es lo que Dios diseñó para esa conexión, pero para eso tenemos que estar. Y seguro existen estudios, ahorita que estás diciendo esto, pero yo podría asegurarte que a partir de los 15, 16 años, el niño ya está formado. O sea, sus criterios ya están bien establecidos. Y no quiere decir que ya perdiste a tu joven si no lo habías encontrado antes, porque el Señor se presenta después de esas edades. Lo que tenemos que hacer es rendirnos a Él, correr a Él una y otra vez, porque Él es el que nos guía. Él es el que transforma, pero no soy yo, no es nadie más, es Cristo. Y entonces es eso, básicamente lo que estamos proponiendo es que este enfrentar el problema de una crianza distante requiere intención, requiere tiempo, ¿verdad? No se vale decir es que no tengo tiempo porque eso no lo podemos resolver de otra manera. Necesitamos apartar el tiempo y también necesita fuerza, ¿verdad? Porque autoridad. Ejercer la autoridad no siempre va a ser ¿verdad? Dulce, bonito. No va a ser, puede hacer que vaya a requerir a veces pasar un tiempo donde ese jovencito, ese niño va a estar incómodo con la regla o el límite que establecimos, pero siempre sabiendo que lo hacemos, como tú dices, conforme lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sí. Aquí no se trata de ser un loco controlador, sino es qué dice la Biblia acerca de la crianza. Sí, porque y es que todo va de la mano, porque el Señor nos corrige a nosotros con dulzura, con amor. Entonces yo replico eso, pero la intencionalidad de mi persona como mamá o como papá tiene que ser bien clave. Yo voy a dejar que el Señor obre en mi vida para que yo pueda amar, atender, instruir a mi hijo como debo de hacerlo. Así es. Yo creo que podemos terminar con buenas conclusiones de cómo enfrentar este problema de una crianza distante, ¿verdad? Y cosas que podemos hacer hoy. No se trata de ya no hice o voy a hacer la otra semana. No importa. Hoy es un buen momento para comenzar a repensar nuestra fe, comenzar a repensar nuestra forma de vida en este tema de la crianza hacia nuestros hijos, una crianza que tenga apego.